Voy a llamar lista, chicos. Romina Adorno, Presente, profe. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Canela Huadre, Annalise Austen, Presente. Matías Ábalos, Presente, profe. Renzo Batilana, Presente, profe. Jonathan Benítez, Lucía Benítez, Presente, profe. Sara Becker. Les cuento que si les llamo la lista ahora y salen, después le voy a poner ausente porque voy a volver a pasar lista. Camila Cabral, Presente, profe. María Cecilia Cáceres, Presente. William Cardoso, María Belén Chamorro, Elías Sicorio. Presente, profe. Presente, ¿Quién profe. está? Elías. ¿Y quién dijo más Sí. presente? Chamorro también, profe. Bueno. Ana Carmen Colmán. Romina Cubilla. Presente. Sara Ábalos. María del Mar. Matías Daniel. Presente. María de los Ángeles. Presente. Álvaro Fernández. Rebeca. Presente. María Paula. Presente. María Paz García. Presente. Presente. María Belén García. María Yelén. Presente. Karen Gil. Presente. Camila Gómez. Presente. Rolando. Patricia Ibarra. Ornella Ifram. Jessica Cuo. Alejandro Marecos. Presente, profe. Karina Martínez. Presente, profe. Rocío Mercado. Presente. Brian Molas. Presente, profe. José Carlos Monjes. Presente. Aldo Luis. Bueno, Aldo Luis, no. José Fabricio. Presente. María Alejandra Campos. Presente. Evelyn Pérez. Alfredo Prieto. Presente. Gabriela Ramírez. Presente. Vivian Recalde. Presente, profe. Carlos Rodríguez. Presente. María Mercedes Rojas. Presente. María Belén Sena. Antonio Torales. Presente. Guillermo. María Belén Velázquez. María Belén Salazar. Presente, Salazar. Bueno, vamos a escucharla al profe Carlos hoy. Profe, no sé si querés que te proyecte o si vas a proyectar vos. Hola, Profe, buen día. Sí, buen discúlpame día. que te interrumpa. No pude activar mi micrófono cuando me llamó la lista. Bueno, Ana Carmen. Sí, gracias, profe. Bueno, Sí, yo voy a proyectar, profe. dale, listo, Ok. profe. Vamos a ver pues si se porta bien mi computadora hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de coma e hipertensión craneana. Nuevamente, coma e hipertensión endocraneana son situaciones, diagnósticos clínicos, cuadros clínicos que van a ver mucho en la sala de urgencias y en los pacientes hospitalizados. Entonces siempre es importante conocer un poco la fisiopatología. Un gran porcentaje, casi 5% de las urgencias médicas son pacientes en los cuales hay que valorar un bajo nivel de conciencia. Cuando llega un paciente con un bajo nivel de conciencia a la urgencia, siempre hay que actuar rápidamente, hay que hacer un buen diagnóstico, tratar de conocer la causa, hacer diagnóstico preciso de la causa y hacer el tratamiento adecuado para evitar las consecuencias de un cuadro agudo. Entonces, hablemos un poquito de alteraciones de la conciencia. En primer lugar, la conciencia es el proceso fisiológico en el cual el individuo tiene un estado de atención, tiene un estado de alerta, con pleno conocimiento de sí mismo, tiene una interrelación sensitiva, sensorial con su medio y tiene conciencia, tiene idea, tiene, digamos, una percepción de sí mismo y de su entorno. Generalmente cuando hablamos de conciencia hablamos de nivel y de contenido de conciencia. En fisiología hay un estado de alerta, después también van a ver el estado de sueño, son los estados de vigilia y sueño, y dentro del estado de vigilia está el nivel o estado de alerta. Cuando este estado de alerta está alterado, vamos a ir viendo los diversos niveles de trastorno de la conciencia, como vamos a apreciar enseguida. Pero en la conciencia, aparte del nivel, el estado de alerta o atención, hay que analizar siempre cuando interrogamos al paciente, examinamos al paciente, hay que analizar atención, orientación del paciente en persona, tiempo y espacio, si sabe quién es, si conoce su nombre, si sabe dónde vive, si conoce su edad, si se ubica en su ciudad, en su país, en su barrio, si conoce las últimas noticias, si sabe el nombre del presidente de su país, etc. También hay que investigar la memoria inmediata, la memoria remota, el lenguaje, y las percepciones sensoriales y razonamiento, ¿verdad? Razonamiento básico, a veces razonamiento de niveles un poco más elevados. Entonces sabemos que el sistema alerta depende del sistema reticular activador ascendente, el cual se encuentra a nivel del tronco. Este sistema reticular activador ascendente hace conexiones con toda la corteza y también hace conexiones con niveles intermedios, es decir, con el tálamo, el hipotálamo, etcétera, con ganglios basales, y hace conexiones hacia la médula. Y gracias a la activación de este sistema reticular activador ascendente, la persona está en un estado de alerta y está en un grado de conexión máxima con su medio ambiente. Luego está el sistema de atención, en el cual la atención motora tiene mucho que ver con la corteza prefrontal. Los aspectos emocionales relacionados también tienen que ver con la parte baja del cerebro, con la corteza del cíngulo, y la atención sensorial con la corteza parietal. Niveles de conciencia. Entonces tenemos en una persona normal que no tiene ningún trastorno el nivel de alerta o de atención. Sin embargo, eso puede verse afectado y tenemos varios niveles de conciencia o trastornos o alteraciones de la conciencia. La confusión, la somnolencia, el estupor y finalmente el coma, de lo que vamos a hablar. En la confusión, el paciente en general responde bien a órdenes verbales simples, muestra cierta dificultad con órdenes ya un poco más complejas, puede tener cierto grado de desorientación en tiempo, espacio o persona. Posteriormente está el paciente somnoliento que responde a estímulos leves, pero enseguida vuelve a dormirse cuando el estímulo cesa, un estímulo doloroso, una sacudida, un contacto, un estímulo verbal, un sonido, un ruido. En el estupor,
el paciente se despierta solamente con estímulos verbales y dolorosos muy repetidos y muy fuertes. Es decir, el paciente está como muy dormido y solo responde a estímulos repetidos y muy fuertes. Y el estado de coma es la ausencia total de respuesta a ningún estímulo. Ningún estímulo despierta al paciente. Entonces, acá nosotros tenemos ya más o menos una idea de lo que es el coma. El paciente no tiene percepción sensorial sensitiva, no hay respuesta al dolor, no hay respuesta al estímulo doloroso, no hay respuesta a las órdenes verbales, no hay conexión del paciente con su medio ambiente, ni él tiene percepción de sí mismo. Existe una escala denominada escala de coma de Glasgow. Inicialmente esta escala hay muchas escalas, ¿verdad?, de niveles de conciencia, pero inicialmente esta escala se diseñó para elaborar y evaluar el nivel de conciencia de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Últimamente se usa mucho la escala Glasgow ya para trastorno de la conciencia de cualquier otra causa, pero donde sí tiene mucha utilidad en el traumatismo cráneoencefálico. Es una escala donde vemos la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora a ciertos estímulos, ¿sí? Es una escala que tiene en total 15 puntos. Si ustedes suman la respuesta ocular más la verbal más la motora, un paciente despierto y con un buen grado de atención y alerta tendría una puntuación de 15 sobre 15. Ahora, cuando estimulamos al paciente con un estímulo doloroso, con una compresión a nivel del tórax, a nivel de los dedos de la mano, cuando el paciente abre los ojos de forma espontánea sin ningún estímulo doloroso, tiene 4 puntos. Cuando hay una respuesta ocular, luego una orden verbal, se le pide que abra los ojos y abre los ojos, entonces tiene un puntaje de 3. Cuando se le estimula con dolor y hay apertura ocular, tiene un puntaje de 2. Y si no abre los ojos, va con el estímulo doloroso, se dice que no responden y tienen un puntaje de 1. Cuando hablamos con el paciente y el paciente está orientado y está conversando, el puntaje es 5. Si está desorientado pero está hablando, es puntaje de 4. Cuando expresa palabras ininteligibles, inapropiadas, inadecuadas, puntaje de 3. Y cuando hace sonidos guturales, sonidos incomprensibles, tiene un puntaje de 2. Si no hay ninguna respuesta verbal, el puntaje es de 1. La respuesta motora, el paciente está acostado, nosotros examinamos, se hace un estímulo, primero, si se le da una orden verbal y obedece adecuadamente con la movilización de los miembros, se dice que tiene orden verbal que obedece, puntaje de 6. Cuando se hace un estímulo doloroso, por ejemplo, en los dedos de la mano derecha, entonces si localiza el dolor o se estimula el tórax o el abdomen o el cuello o el mentón, si localiza el dolor tiene un puntaje de 5. Si se hace un estímulo doloroso y retira el miembro y hay flexión normal, tiene un puntaje de 4. Posteriormente, si hay un estímulo doloroso y hay una flexión anormal, que se dice que se llama flexión de decorticación, que tiene un puntaje de 3, como flexiona los brazos hacia arriba, es una flexión totalmente anormal, es un puntaje de 3. Y cuando hiperextiende los brazos y tuerce más o menos la muñeca, es una extensión, es una situación de descerebración, entonces tiene un puntaje de 2. Y si hay un estímulo doloroso intenso y no hay ninguna respuesta motora, tiene un puntaje de 1. Entonces sumamos la respuesta ocular, verbal y motora y vemos cuánto tiene sobre 15. El mínimo puntaje que puede tener un paciente es 1 más 1 más 1, es decir, 3 sobre 15, que habla de un coma muy profundo. Entonces ya dijimos, coma es ausencia de conciencia e incapacidad de respuesta ante cualquier estímulo externo. El paciente está en coma, no tiene reflejos
tusígeno, no reacciona al dolor, no reacciona a los estímulos verbales. Entonces, ausencia total de conciencia y una incapacidad de respuesta ante un estímulo externo. Cuando buscamos la causa del coma, suelen existir factores anatómicos o metabólicos. Anatómicos o metabólicos muchas veces pueden ser factores anatómicos y metabólicos. Cuando hay una lesión extensa de los hemisferios cerebrales, ambos hemisferios cerebrales, hay un componente anatómico importante y el paciente entra en coma. Pero cuando la lesión puede ser localizada a nivel del tronco o generalizada también a nivel del tronco y otras estructuras, el paciente puede estar en coma. Muchas veces no hay una lesión anatómica visible orgánica, pero sí hay una disfunción neuronal generalizada por un trastorno metabólico subyacente. ¿Ok? Entonces puede aparecer el coma. ¿Cuáles son las lesiones que pueden producir coma en un paciente? A nivel del sistema nervioso central, la isquemia, la falta de flujo, el traumatismo cráneoencefálico, la compresión de estructuras y desde el punto de vista funcional, cuando al cerebro, a las neuronas, no le llega un buen flujo sanguíneo y no hay adecuado aporte de oxígeno o glucosa o oxígeno y glucosa, entonces hay un trastorno de la homeostasis del medio interno, lo cual hace que se pierda la integridad de las membranas y de las membranas neuronales y se altere la transmisión del impulso nervioso, el paciente entra en coma. Bueno, esta es una vista rápida, pueden revisar después el PowerPoint. Las injurias cerebrales primarias que producen coma, las lesiones hemisféricas bilaterales o difusas, las lesiones hemisféricas unilaterales, las lesiones del tronco encefálico, las injurias sistémicas como ser los tóxicos, los trastornos metabólicos, los trastornos endocrinos. Todo esto produce coma. Entre lo más frecuente, trauma de cráneo, isquemia, infarto, hemorragia, encefalopatía por paro, la misma cosa, las lesiones de isquemia, hemorragia, infarto a nivel del tronco, infecciones tanto en la corteza cerebral, en la meninges, en el tronco, etc. Las compresiones por desplazamiento y las tóxicas. Nunca se olviden, paciente que viene en coma, siempre pensar en una sobredosis de fármacos o medicamentos, como ser los opioides, benzodiazepinas, barbitúricos, neurolépticos, paracetamol, alcohol, etilenglicol, que es un solvente, cocaína, exposición a tóxicos y los cuadros sistémicos metabólicos que producen coma, sepsis, trastornos pulmonares, trastornos de la temperatura, hipotermia severa, hipohiperglicemia, hipohipernatremia, hipercalcemia, disfunción hepática, falla renal, encefalopatía Wernicke y trastornos endocrinológicos importantes. Entonces, cuando hay un trastorno de aporte de oxígeno, cuando hay hipoxia, cuando hay isquemia por trombosis o hemorragia, puede aparecer el coma. A veces se presentan trastornos vasculares con hipotensión y shock, o al revés, cuando hay hipertensión puede haber una encefalopatía hipertensiva, o algún trastorno intrínseco del sistema nervioso, como ser la desmielinización, enfermedades degenerativas, estado de mal epiléptico, es decir, convulsiones que no cesan, o estados posictales, estados posteriores a las convulsiones. No olvidar nunca las infecciones del sistema nervioso central, encefalitis y meningitis, y los cuadros infecciosos sistémicos como la sepsis. Acá vamos un poco más rápido, van a tener muchas causas de coma, tenemos que revisar siempre todas ellas. Trastornos hidroelectrolíticos, trastornos metabólicos, sustancias químicas, agentes físicos. En trastornos hidroelectrolíticos recordar siempre la acidosis, los estados de hiponatremia,
o hipernatremia, sobre todo hiponatremia, los estados hipoosmolares, los trastornos de los electrolitos, la hipoglicemia, falla renal, falla hepática, los medicamentos y agentes físicos, hipotermia y traumatismo de cráneo. Como dijimos, generalmente puede haber una afectación global, bilateral de la corteza cerebral para que aparezca el coma, pero en otros casos no hay afectación cortical, hay afectación a nivel del tronco cerebral y podemos tener un paciente en coma. La afectación entonces difusa y extensa a ambos hemisferios cerebrales o una afectación bien localizada del tronco cerebral que afecta al sistema reticular activador, cualquier afectación de la protuberancia, al mesencéfalo, afectación hipotalámica bilateral o afectación talámica bilateral puede producir coma. Entonces, cuando hay una estructura que produce un efecto de masa, ello lleva a una disminución de la distensibilidad cerebral. Ustedes tienen que recordar el encéfalo, el cerebro, es un tejido que está contenido dentro de una bóveda craneana, dentro de una caja que es inextensible. Entonces, cualquier elemento que aumente de tamaño y haga un efecto de masa va a disminuir la distensibilidad cerebral. Ese efecto de masa aumenta la presión intracraneana. Esta presión intracraneana elevada disminuye el flujo sanguíneo cerebral y eso hace de que hayan compresiones de arriba para abajo y pueda haber una hernia del tejido cerebral en la parte central o en las partes laterales. Entonces, el coma metabólico, estuvimos analizando acá el coma anatómico estructural donde vemos lesiones. Acá, por ejemplo, hay un sangrado parenquimatoso, acá hay un sangrado parenquimatoso con inundación ventricular. Todo lo que se ve acá de blanco es sangre a la tomografía. También acá vemos pequeños sangrados de un tumor. Entonces, estas son lesiones anatómicas causantes de coma. Ahora, de repente no hay lesiones anatómicas, pero hay trastornos metabólicos que producen coma y siempre que haya una interrupción del suministro energético, del suministro de oxígeno y de glucosa, va a haber trastornos metabólicos importantes que van a producir coma. ¿Cuáles son? La falta de oxígeno, es decir, la hipoxia, la isquemia, quiere decir falta de flujo sanguíneo, es decir, falta de oxígeno y azúcar y glucosa nuevamente, o un cuadro sistémico de hipoglicemia. También hay trastornos neuronales de las membranas neuronales cuando hay intoxicación por una droga, por un medicamento, por una sustancia, en la intoxicación alcohólica aguda o crónica, cuando se dan ciertos medicamentos que tienen metabolitos tóxicos y en las crisis convulsivas importantes puede haber un trastorno de la conciencia. Entonces se interrumpe el flujo de sangre, no llega oxígeno ni glucosa. Inicialmente hay una dilatación arteriolar para tratar de compensar esa falta de flujo. Esa dilatación llega hasta cierto punto, las arterias se dilatan hasta cierto punto, entonces hay un límite en esa autorregulación cerebral. Llegamos al límite de la capacidad vasodilatadora, la cual se agota. Entonces, en un momento dado, como el flujo estaba interrumpido, hay una disminución del flujo sanguíneo. Al disminuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, disminuye la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la presión con la cual el cerebro, la sangre llega al parénquima cerebral. ¿Sí? Vamos a ver enseguida la fórmula de presión de perfusión cerebral. Inicialmente, las neuronas, como ven que está llegando poco flujo y poco oxígeno, extraen todo el oxígeno que puede. Fisiológicamente, la extracción de oxígeno siempre se mantiene entre 20 y 40%. Cuando estamos en esta situación, eso puede subir a 45, 50% y llega a su límite.
Cuando ya no tiene oxígeno, cuando ya no tiene glucosa, decae el metabolismo cerebral, la transmisión sináptica se altera, la membrana neuronal se altera, hay una entrada masiva de calcio, como vamos a ver enseguida, y eso produce muerte cerebral y celular e infarto cerebral. En el coma metabólico, recordar que cualquiera de estos, sobre todo estos que están muy bien marcados acá, que son la hiponatremia, en el cual el líquido extracelular es hipotónico, o al revés, los estados de hiperosmolaridad en los cuales el líquido extracelular es hipertónico, o en la hipercapnia en el cual hay una acidosis por retención de CO2, o cuando tenemos un paciente con falla renal o hepática, hay una alteración metabólica de neuronas y astrocitos. Y acá en esta parte yo les quiero recordar a la unidad neurovascular, que tendrían que haber visto ya en fisiología. La unidad neurovascular se refiere a la asociación fisiológica, metabólica, anatómica, histológica y metabólica entre la neurona, el astrocito y el capilar. Este es es una música que se toca entre tres. Tiene que haber una buena conexión entre la neurona, la sinapsis y entre el astrocito, los pies y los podocitos del astrocito y el capilar. Hay una serie de bombas y transportadores que funcionan normalmente, y cuando tenemos trastornos metabólicos hay una alteración de las neuronas, los astrocitos y los capilares. Entonces se altera el suministro de nutrientes, cambian los potenciales de reposo, hay anormalidades en la neurotransmisión y la aparición de falsos neurotransmisores, lo cual lleva también a cambios morfológicos y a muerte celular. Acá tenemos un ejemplo de coma metabólico, el coma hepático. En general puede haber una interferencia del metabolismo del cerebro. Lo que ocurre, imagínense la membrana neuronal, donde está la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esa membrana, esa bomba de sodio-potasio ATPasa tiene disfunción, tiene tremendos problemas para mantener los niveles iónicos normales. También cuando hay una alteración por la alta concentración de amonio, que es lo que se ve en el coma hepático, hay un aumento del número y del tamaño de los astrocitos. Este aumento de tamaños de estos metabolitos del amonio hace que aparezcan muchos neurotransmisores denominados falsos neurotransmisores que producen una transmisión sináptica aberrante, sobre todo a nivel de los receptores GABA o los receptores benzodiazepínicos, y eso hace que haya una depresión del sistema nervioso central. Acá, en este esquema, tenemos al hígado que tiene una disfunción hepática, tiene una cirrosis hepática, por la cual hay una acumulación de amonio, y amoníaco, y hay una acumulación de manganeso que no puede ser excretado por la vía biliar. Eso atraviesa la barrera hematoencefálica. Al atravesar la barrera hematoencefálica llega al intersticio y luego llega a la célula neuronal, y vamos a ver que se produce una alteración neurológica por una neurotransmisión alterada, como veremos enseguida. Bueno, fíjense un paciente con insuficiencia hepática que presenta una concentración elevada de amonio, hay una hiperamonemia, y presenta una concentración elevada de manganeso, una hipermanganesemia, con lo cual se acumula mucho manganeso en el hígado y se acumula mucho manganeso en el cerebro, sobre todo en los ganglios basales. Vamos a ver un cuadro enseguida referente a eso. Entonces, se expresan y se activan muchísimos receptores NMDA que tienen que ver con el glutamato, sobre todo a nivel de los ganglios basales, en el estriado por el amonio aumentado y el manganeso aumentado. Esta activación de estos receptores NMDA hace que haya una disfunción dopaminérgica y GABAérgica. Los dos elementos fundamentales que hay a nivel cerebral es que hay una neuroinflamación y una neurodegeneración.
El exceso de manganeso hace que haya una sobreexpresión de óxido nítrico sintetasa, se secreta mucho óxido nítrico, mucha interleuquina 1, interleuquina 2 y TNF-alfa, aumenta el estrés oxidativo, lo cual empeora la disfunción de estas vías dopaminérgicas, todo este efecto de la sobreexpresión de estas sustancias proinflamatorias hace que haya una disfunción mitocondrial y que entre mucho calcio en la mitocondria, y también esta sobreexpresión de sustancias proinflamatorias lleva a una apoptosis y a una necrosis de la neurona y de los astrocitos también, ¿ok? Y en este proceso se edematizan las células capilares, los astrocitos y las neuronas. Esto es una cosa muy interesante porque hay una patología que se llama degeneración hepatolenticular, en la cual los pacientes con cirrosis presentan síntomas de parkinsonismo, justamente porque la acumulación de manganeso en los ganglios basales hace que haya una disfunción dopaminérgica. Bueno, siguiendo entonces con el coma hepático, se activa la microglía y los astrocitos también, entre ellos. Hay una síntesis in situ de estas citocinas proinflamatorias, TNF, IL-1, beta y L6. Reclutamiento, por eso hablan de neuroinflamación, reclutamiento de monocitos, acúmulo de amoníaco y amonio, manganeso, mercaptanos, derivados de ácido graso y triptófano. Todo esto lleva al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pasa mucho líquido al intersticio y luego a la neurona, que se hincha y se produce el edema cerebral. Este dato es muy importante porque a veces cuando estamos de guardia queríamos dosar amoníaco en sangre, a veces el amoníaco estaba normal y el paciente seguía en coma, hasta que se empezaron a encontrar todas estas sustancias que producen el coma y no solamente el amonio o el amoníaco. Y este cuadrito abajo es muy importante. Cuando estén de guardia y vean un paciente cirrótico que tiene una disfunción hepática y suele estar en coma, está bien tratado, recupera el estado de conciencia, pero de repente el cirrótico entró en coma nuevamente. ¿Por qué? Porque tuvo un cuadro de hiponatremia que le descompensó, porque tuvo un cuadro infeccioso, una sepsis, porque tuvo una hemorragia gastrointestinal y reabsorbió nitrógeno y eso empeora su falla hepática, o porque tiene falla renal que empeora la falla hepática. Y todos estos cuadros que están acá, estos cuatro, exacerban la producción endógena TNF, lo cual empeora el coma metabólico. El manganeso, entonces, cuando hay insuficiencia hepática, prácticamente casi no se elimina por la vía biliar, hace que haya una alteración, una disrupción de la barrera hematoencefálica. El manganeso se acumula en los ganglios basales, hay un gran estrés oxidativo con muerte, necrosis y apoptosis de estas células dopaminérgicas cerebrales, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos hablado entre el amonio y el manganeso y la relación que hay entre la cirrosis y el parkinsonismo en la degeneración hepatolenticular. Como no se puede formar mucha dopamina, se acumulan fenilalanina y tirosina en el cerebro que podrían actuar como falsos neurotransmisores. Y acá un esquema, digamos, esto a la izquierda lo que sería una situación normal, el amonio en la sangre en el paciente con insuficiencia hepática ingresa, el glutamato, a través de la glutamato sintetasa, se transforma en glutamina, la neurona nuevamente presinática de la glutamina en glutamato, el glutamato es un neurotransmisor excitador, estimula este receptor NMDA, lo cual facilita el ingreso de calcio, ¿verdad? El ingreso de calcio, vemos que acá se estimula la producción de óxido nítrico sintetasa, lo cual hace que aumente la producción de GMP cíclico, que aumenta su concentración en la neurona postsináptica y va también al intersticio. Acá a la derecha, fíjense, este es un astrocito normal en un paciente normal, y acá abajo tenemos un astrocito todo hinchado, todo edematoso en un paciente con insuficiencia hepática, hiperamonemia. El glutamato por sí mismo es un transmisor excitador,
vemos como el glutamato se transforma en glutamina y tiene un efecto osmótico, ingresa a la célula y va chupando agua y hace que entre más agua dentro del astrocito. Se activa el óxido nítrico sintetasa y se produce mucha vasodilatación y hay una alteración acá a nivel de la membrana celular de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, lo cual no puede mantener los niveles iónicos a ambos lados intra y extracelular. Hay mucha agua que ingresa y hay edema astrocitario y disfunción neuronal. Entonces, un resumencito: activación de microglía, reclutamiento de monocitos, citoquinas proinflamatorias, acumulación de sustancias tóxicas, lactato, manganeso, derivado del triptófano que producen neurotoxicidad. Hay alteraciones del flujo, hay vasodilatación inicial con aumento del flujo sanguíneo cerebral. La barrera hematoencefálica está permeable y la hiponatremia empeora estos cuadros, lo cual lleva al edema cerebral. Esa es la fisiopatología de por qué el paciente cirrótico entra en coma. Más o menos algo parecido pasa cuando el paciente no puede eliminar los desechos nitrogenados y se acumula urea, sobre todo. Al haber una concentración elevada de urea en el paciente renal, también se altera la barrera hematoencefálica, se producen ácidos endógenos, aumenta la concentración de calcio cerebral y el contenido de fósforo en el líquido cerebral, lo cual podría explicar el coma metabólico en el paciente renal. Este esquema pueden ver más rápido, después vamos a pasar rápido. La diferencia entre el coma metabólico y el estructural: el metabólico es lento, el estructural es rápido. En el metabólico el coma puede ir y venir, en cambio en el estructural va progresando, va avanzando, digamos, va progresando. En el coma metabólico la afectación suele ser bilateral y simétrica, en cambio en el estructural puede ser neurológico, focal y con ciertas asimetrías. En el coma metabólico las pupilas pueden ser simétricas, pequeñas y reactivas. En cambio, en la estructural las pupilas son asimétricas o sin reflejo fotomotor. El tono también puede ser normal o disminuido simétricamente. En cambio, en el coma estructural hay reflejos oculomotores alterados y puede haber asimetría en el tono. En el metabólico fondo ojo es normal. En el estructural hay edema de papila. El coma metabólico responde bien al tratamiento inicial y a veces el estructural no responde tan bien. Bueno, no podemos dejar de hablar de coma ni hipertensión endocraneana si no hablamos de edema cerebral. Y vamos a hablar dos palabritas del edema. El edema cerebral es la acumulación de líquido, de agua, a nivel del compartimiento extracelular y también a nivel del compartimiento intracelular o neuronal. En el edema denominado vasogénico hay una interrupción de la barrera hematoencefálica, hay escape de agua y sodio y proteína al líquido extracelular y el edema vasogénico se ve en las lesiones inflamatorias, en ciertos tumores cerebrales, en ciertos sangrados, en la isquemia también podemos ver en ciertas circunstancias. Acá ustedes ven un tumor. El tumor en sí mismo y todo esto que está acá pintado de blanco es agua, es edema peritumoral. Entonces este es el típico edema vasogénico que se ve en los tumores, los abscesos, las contusiones, ¿verdad? En donde vemos el tumor en la corteza y vemos el edema peritumoral, o a veces el edema puede estar en la sustancia blanca de manera generalizada y eso se denomina edema vasogénico de la sustancia blanca. El edema intersticial, digamos, acá hay que hablar en el edema vasogénico, recordar barrera hematoencefálica. En el edema intersticial, recordar barrera hematorraquídea. La barrera hematorraquídea está alterada, entonces se debe a una interrupción de las uniones estrechas a nivel del epéndimo, ¿verdad? Y se debe a una alteración del flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces el edema intersticial podemos ver en la hidrocefalia obstructiva o no obstructiva, que es el típico caso de edema cerebral intersticial. Acá tienen la tomografía, perdón, el esquema de
de un cerebro normal con las cavidades ventriculares normales. Sin embargo, acá abajo las cavidades ventriculares están muy dilatadas. Esto puede ser una hidrocefalia obstructiva, donde se acumula líquido cefalorraquídeo y pasa también eso al líquido intersticial. El edema citotóxico, ¿verdad? El edema citotóxico, entonces lo que habíamos hablado, cualquier lesión celular que lleve a una falla energética, falta de aporte de oxígeno, de glucosa, lleva a una disfunción de bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces hay un influjo anormal de sodio, calcio y agua al intracelular con todas las alteraciones que vamos a ver enseguida. Acá tenemos un edema cerebral citotóxico que se puede ver por un cuadro de isquemia cerebral inicial, como en este caso, por un cuadro de hipoxia generalizada, por consumo de ciertos fármacos, y en una encefalitis denominada síndrome de Reye o encefalitis que se ve en pediatría por consumo de aspirina. Bueno, entonces un resumencito del edema cerebral. Cuando hay interrupción del flujo sanguíneo, hay disminución del ATP, hay una disminución de la recaptura del neurotransmisor glutamato por los astrocitos. Entonces hay una alta, en el espacio intersináptico hay una alta concentración de glutamato. El glutamato estimula los receptores NMDA, se estimulan también receptores AMPA, se estimula por el ácido caínico, los receptores de cainato, también se pueden estimular receptores metabotrópicos, lo cual hace que haya apertura de canales de calcio, sodio y potasio, ingresan los iones a nivel intracelular. Como hay mucho calcio intracelular, a través del IP3 y los receptores de reanodina, se libera calcio a nivel del retículo endoplásmico. ¿Y qué hace de malo el calcio intracelular? Inhibe la síntesis de proteína, activa señales de apoptosis, el calcio penetra en la mitocondria y activa estas fosfolipasas que van a empezar a destruir a todas las membranas que poseen fosfolípidos. Entonces, estas fosfolipasas mitocondriales activadas van a liberar radicales libres y van a producir más apoptosis aún. Esto es semiología. Entonces hay que, en un paciente en coma, revisar los signos vitales, el estado general, si tiene aliento etílico, si tiene estigma de alguna enfermedad sistémica, hay que revisar cabeza y cuello, si hay signos de traumatismo, rigidez nuca, bocio, ingurgitación yugular. Hay que hacer un examen de pulmón, de corazón, hay que hacer un examen de abdomen, hay que hacer un examen de miembros inferiores. En la exploración neurológica es muy importante, hay que ver si el paciente está en un estado de alerta o está en coma, hay que realizar una puntuación de Glasgow y hay que fijarse muy bien en el paciente en coma, aparte de definir el estado de conciencia. Primero, fijarse cómo respira el paciente, el patrón respiratorio. Hay que revisar las pupilas, hay que ver cómo están las pupilas, hay que ver cómo está el reflejo fotomotor, si se contraen a la luz, si tiene movimientos oculares espontáneos, si se mueven para arriba, para los costados. Hay que ver los movimientos oculares, exploración motora, hay que ver si mueve los 4 miembros, si tiene motilidad y fuerza motora conservada, hay que ver si tiene sensibilidad y la postura corporal, lógicamente. Un poco más rápido en el examen pupilar, cuando el trastorno es metabólico, las pupilas pueden ser pequeñas y reactivas. Cuando hay una lesión a partir del tectum, puede ser pupilas medianas y fijas. A veces lesiones a nivel de la protuberancia producen unas pupilas puntiformes, pequeñitas, o intoxicación con fentanil muchas veces. Cuando una de las pupilas está más dilatada, hay una dilatación de una de las pupilas, se llama anisocoria, y es cuando hay una hernia lateral, hay una compresión del tercer par, y esto se denomina anisocoria. Las pupilas pequeñas y reactivas pueden hablar de lesión del diencéfalo, o las pupilas en posición media y fija pueden hablar de lesiones del mesencéfalo. Patrón respiratorio, fíjense si el paciente respira
con una amplitud respiratoria que va aumentando, va hiperventilando, va aumentando, baja el patrón, la amplitud y de repente presenta periodos de apnea y posteriormente vuelve a aumentar. Eso se denomina respiración de Cheyne-Stokes y se ve por lesiones en diencéfalo o ganglios. O el paciente hiperventila, es decir, tiene una frecuencia respiratoria muy rápida, con amplitud marcada, con lesiones de mesencéfalo, se llama hiperventilación neurogénica. O el paciente de repente respira profundamente y deja de respirar, respira profundamente de una manera regular, lesión de protuberancia apnéustica, quiere decir que de repente deja de respirar, o una respiración atáxica que es totalmente irregular. Es irregular en frecuencia y en amplitud, puede hablar de lesiones en bulbo. La posición es muy importante, esto hay que ver. El paciente está acostado y tiene una flexión hacia arriba, con las muñecas más o menos dobladas, y se denomina rigidez o flexión de decorticación, habla de un coma muy profundo, o de repente el paciente tiene los brazos extendidos y las muñecas como rotadas, serían las muñecas del motoqueiro, como le podríamos decir, ¿verdad? Como que rota la muñeca. Esa es una extensión, una postura en extensión o una rigidez de descerebración. ¿Sí? Entonces, recordar la rigidez o postura de decorticación y la postura de descerebración, ¿sí? Entonces, esas son posturas motoras que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, vamos terminando entonces con hipertensión endocraneana. Esto van a ver mucho en la urgencia, con más razón si van a hacer guardia en hospitales donde se hace trauma. La hipertensión endocraneana, entonces, es la elevación sostenida de la presión intracraneana por valores por encima de lo normal. ¿Qué es lo normal? Que la presión a nivel intracraneana sea de 5 a 15 milímetros de mercurio. Esta hipertensión endocraneana se produce por pérdida de mecanismo de compensación o una ruptura del equilibrio entre los volúmenes dentro del encéfalo, dentro del cráneo. En el cráneo tenemos el volumen del parénquima cerebral, tenemos la cantidad de líquido cefalorraquídeo que circula normalmente a nivel encefálico y tenemos el volumen de sangre que circula a nivel del cerebro, el volumen sanguíneo cerebral. Nada, recordar el encéfalo, recordar la formación del líquido cefalorraquídeo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, los plexos coroideos, ¿verdad? Cómo el líquido cefalorraquídeo baña al cerebro por afuera, al tronco cerebral, al cerebelo, a la médula, la circulación del líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula, y cómo el líquido cefalorraquídeo se elimina a través de la vellosidad aracnoidea hacia los senos venosos. ¿Ok? Recordando entonces aquel capítulo de fisiología del líquido cefalorraquídeo y flujo sanguíneo cerebral, vamos a entender muchas cosas de hipertensión endocraneana. Entonces, según la teoría Monro-Kelly, en la bóveda craneana hay un compartimiento ocupado por sangre, otro ocupado por líquido cefalorraquídeo y otro ocupado por el volumen del parénquima cerebral. Cuando hay un aumento de cualquiera de ellos, entonces como la bóveda craneana es inextensible, va a haber una compresión de una de las estructuras hacia las otras estructuras, y el encéfalo del cerebro tiene un mecanismo de compensación. Inicialmente, cuando hay hipertensión endocraneana, se trata de drenar líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos y de los senos venosos hacia la circulación venosa sistémica. A veces los senos venosos se dilatan o en algunos casos se colapsan para tratar de contrarrestar esa hipertensión endocraneana, o cuando hay hipertensión endocraneana puede haber una vasoconstricción arterial inicial para no llevar tanta sangre arterial a la bóveda craneana. Esos son los mecanismos iniciales. Entonces la hipertensión endocraneana es cuando uno de estos factores se altera el volumen de sangre, el parénquima cerebral o el líquido cefalorraquídeo,
y forma por sí mismo como un volumen aparte, como una masa, ¿ok? Que es lo que hace que aumente la presión dentro de la bóveda craneana. ¿Por qué puede producir hipertensión endocraneana? Por volumen cerebral aumentado, sangre aumentada o LCR aumentado. Volumen cerebral aumentado, por ejemplo, un hematoma, tumores, absceso, aneurisma, edema cerebral. Volumen de sangre, porque la sangre no drena bien por el sistema venoso, porque hay mucha vasodilatación, porque hay hipercapnia que produce vasodilatación, o cualquier patología que aumente el volumen de sangre en la bóveda craneana. O puede haber aumento de la LCR. ¿Por qué? Porque se produce mucho LCR, porque se absorbe poco LCR y no se absorbe bien, o porque hay una obstrucción al flujo de LCR. Entonces, vemos causa de hipertensión endocraneana, trastorno del parénquima, vascular, LCR y otros. Parénquima ya dijimos, pues tumor, contusión, hemorragia, isquemia, encefalitis, trastornos como la hiponatremia, radiación, absceso. O trastornos vasculares, venosos o arteriales, trombosis de los senos, síndrome de la vena cava superior que produce hipertensión yugular hacia arriba, compresión de la yugular, ventilación con presión alta, aneurisma cerebral, envenenamiento por monóxido, convulsiones, hipercapnia, hipertensión maligna, anestésico, hipoxia. Y las causas típicas de hipertensión endocraneana por LCR aumentado, hidrocefalia, pseudotumor cerebral, quiste aracnoideo, neoplasia del plexo coroideo, una malfunción de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y cualquier sustancia o cuerpo que ocupe lugar o masa dentro de la cavidad craneana, como los cuerpos extraños, craneosinostosis, es decir, sustancias de materiales de neurocirugía, tumores óseos o presencia de aire en la bóveda, en el encéfalo. También produce aumento del aumento de la presión intracraneana, la hipercapnia, la hipoxia, la maniobra Valsalva, ciertas posiciones corporales, la contracción muscular, toser, estornudar. Más de uno habrá tosido, habrá estornudado y siente como que la cabeza le tiene tensa. Durante el sueño REM también suele haber aumento transitorio de la presión intracraneana y ciertos estímulos o dolores externos. Entonces, recordar que el flujo sanguíneo cerebral es proporcional a la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Esta presión intracraneana normal suele ser de 5 o 10 milímetros de mercurio y la presión arterial media suele ser de 90. Entonces, 90 menos 15 sobre la resistencia vascular cerebral me va a dar un flujo sanguíneo cerebral, 100, 200, 300 mililitros minuto. ¿Ok? Nosotros vemos que si restamos la presión arterial media, 90, menos 15 o menos 10, esto me va a dar un valor de 60, 70, 80, que son milímetros de mercurio, la presión con la cual se perfunde el cerebro. Esto se denomina presión de perfusión cerebral. En la clínica, esto es muy difícil medir el flujo sanguíneo cerebral, a no ser que ustedes tengan una persona que haga un Doppler de vasos cerebrales. En cambio, en la clínica podemos medir la presión arterial media, podemos colocar un catéter intracraneano, medir la presión intracraneana y restamos pan menos PIC y tenemos la presión de perfusión cerebral que siempre tratamos de mantener entre 70 y 80. Entonces, aumento de la presión intracraneana, disminución de la presión cerebral, colapso venoso, colapso arterial. Entonces, estos son los fenómenos que hablan de la hipertensión intracraneana. Suele haber una fase de compensación en la cual el cerebro y cada uno de sus componentes se van adaptando y la presión se mantiene, pero cuando fallan esos mecanismos, la PIC se va incrementando muy rápidamente, baja la presión de perfusión cerebral y baja el flujo sanguíneo cerebral a niveles muy bajos hasta que el flujo se puede detener y puede haber infarto cerebral. Entonces el paciente va a presentar, el paciente que tiene hipertensión endocraneana, cefalea intensa, vómitos muy marcados denominados en proyectil
y si hacemos fondo de ojo vamos a ver que tiene edema de papila. El paciente va a ir disminuyendo su estado de conciencia por baja presión de perfusión cerebral, bajo flujo sanguíneo, y puede haber una afectación del tronco cerebral. A veces cuando hay mucha hipertensión endocraneana, la masa cerebral trata de salir por algún lado, entonces trata de escapar por abajo, con lo cual se produce una herniación cerebral que puede ser a nivel central o a nivel lateral, bilateral o de uno de los lados a través del tentorio. ¿Ok? Acá ven, esta es la estructura cerebral. Acá nosotros tenemos una estructura en la cual se denomina el uncus. Acá hay hipertensión y comprime a nivel del uncus, comprime el parénquima cerebral donde hay mucha hipertensión. Acá está la tilda del cerebelo y hay una compresión del tercer par lateral. Acá está. Y este paciente, si hay hipertensión endocraneana con compresión del tercer par de este lado, tendría una midriasis, una dilatación de la pupila del lado derecho. Entonces la compresión puede ser de arriba para abajo a nivel central o puede ser lateral. Entonces la herniación puede ser central o puede ser lateral, que es lo que se denomina herniación uncal. En la herniación central hay signos de disfunción neurológica descendente y progresivo. El paciente primero tiene estupor, somnolencia, hasta que entra en coma y posteriormente tiene trastornos respiratorios, trastornos pupilares y puede llegar a tener rigidez de flexión o rigidez de descerebración. Bueno, acá vamos a presentar nuestro caso clínico entonces y necesitamos nuestro primer voluntario, ¿sí? Hola. No creo que quieran ser voluntarios porque tienen examen ahora. Ok. Y no sé si presentamos nomás, profe, ¿cómo hacemos? Vamos a presentar nomás, pero Dale, si alguien dale, quiere dale. hablar, le vamos a agradecer. Dale, no hay problema. Yo voy a ir presentando y le van tomando confianza y seguro que van a ir participando. A ver, yo tengo acá un paciente de 35 años, viene a la urgencia, sufre un accidente de tráfico, no abre los ojos ante estímulo doloroso, no obedece órdenes y emite sonidos incomprensibles. El brazo derecho aparece deformado, no responde a estímulos dolorosos. Sin embargo, la mano izquierda responde en un movimiento intentando localizar el estímulo. ¿Cuál sería su escala de Glasgow, de coma? Bueno, vamos a analizar. No abre los ojos ante estímulos dolorosos, no obedece órdenes y emite sonidos incomprensibles. Su brazo derecho deformado, sin embargo, mano izquierda parece que localiza el estímulo. Entonces, no abre los ojos, acá estamos, no abre los ojos, no obedece órdenes. Podríamos poner un punto acá en que no abre los ojos, ¿estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, ¿está bien? ¿Ok? Sí. Emite sonidos incomprensibles, sería acá 2 puntos, entonces 1 más 2 son 3 puntos. Y luego su mano responde que en un movimiento intencionado hacia el estímulo. Podría ser acá localiza el dolor o retirada y flexión o flexión anormal. Podríamos colocarle acá en retirada y flexión o máximo le podríamos decir localiza el dolor intentando movimiento intencionado hacia el estímulo. Vamos a darle que localiza el dolor. Entonces son 5 más 2 más 1. Son 8 puntos. Este paciente tendría una escala de Glasgow de 8 sobre 15. ¿Ok? ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, este mismo paciente tendría como causa del coma un infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha, una intoxicación por cocaína, una hemorragia pontina a nivel de la protuberancia,
o tendría una hemorragia talámica izquierda. Vamos a recordar que tiene pupilas puntiformes, tiene reflejo corneal. Perdón, este paciente voy a presentar, discúlpenme. 57 años, acude a la urgencia, fue encontrado en la calle sin respuesta a estímulo. Al llegar, se destaca que tenía un coma con un Glasgow de 3, pupila puntiforme, reflejo corneal abolido, respiración irregular de Kussmaul y sudoración intensa. El cuadro no se modifica tras la administración de 0.4 miligramos de naloxona intravenosa. Señala el diagnóstico más posible. Entonces estamos los 4 diagnósticos y vamos a analizar. ¿Es un paciente en coma? Sí, es un paciente en coma. ¿Es un paciente con coma metabólico, tóxico o estructural? Si fuera así, ¿dónde está la lesión? Entonces tengo que fijarme, como dijimos, en el tipo de respiración, en los ojos, en el tamaño de la pupila, en la motilidad y en la postura. Generalmente, cuando tenemos pupilas puntiformes bilateral, es una lesión protuberancia bilateral o opioides, o fármaco, por ejemplo, en opioides, al paciente se le administró naloxona y el paciente no respondió. Cuando hay ausencia de reflejo corneal, habla de lesión del trigémino. Si fuese una intoxicación por cocaína, tendría que haber midriasis reactiva. Y la lesión de la arteria cerebral media no produce alteración pupilar. Entonces, nuestro paciente tiene pupilas puntiformes poco reactivas. Entonces, no es un infarto en la cerebral media, ¿verdad? No es una intoxicación por cocaína porque tendría que tener midriasis. No es una intoxicación por opiáceos porque no respondió a la naloxona. Entonces, este paciente con Glasgow de 3 y pupilas puntiformes probablemente tenga una hemorragia a nivel pontíneo. Bueno. Entonces, existen varios términos semiológicos que tienen en cuenta el patrón respiratorio de un paciente. Si se observa en un paciente tras un periodo de apnea, se producen respiraciones que van aumentando progresivamente de amplitud y frecuencia y luego disminuyen progresivamente a otro episodio de apnea. ¿A qué patrón corresponde? Bradipnea, platipnea, respiración de Cheyne-Stokes, taquipnea o respiración de Kussmaul. ¿Alguien se acuerda? ¿No puede ser la de Cheyne-Stokes? Exactamente, es la respiración irregular de Cheyne-Stokes. Acá se ve bastante bien, entonces es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Ok? Excelente, una coma de causa hemisférica o también puede haber encefalopatía anóxica y urémica que producen Cheyne-Stokes. La respiración irregular de Cheyne-Stokes. Perfecto. Acá tenemos un paciente masculino, 70 años. Se le encuentra en la vía pública con alteración del nivel de conciencia. Llega con un Glasgow de 3/15. Llama la atención el aliento etílico, arañas vasculares, que son pequeñas formaciones vasculares en la piel, masa muscular muy disminuida y aumento del perímetro abdominal. Al principio emitía ruidos incomprensibles y movimiento totalmente errático de las extremidades. Posteriormente entra una depresión total del nivel de conciencia y ya no responde a ningún tipo de estímulo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de este paciente? ¿Qué análisis le haría? ¿Y cuáles son las moléculas que están implicadas en este paciente para hablar de su diagnóstico? ¿Alguien se atreve? Profe, ¿puede ser que tenga un coma metabólico? Excelente, puedes tener un coma metabólico. ¿De qué tipo? ¿Por qué? Porque es alcohólico. Ok,
Y si es alcohólico, ¿qué patología tiene? Cirrosis. Cirrosis, exactamente. Y la cirrosis lleva a la insuficiencia hepática. Y entonces, excelente, 70 años, fétor o aliento etílico, las arañas vasculares van a ver cuando den cirrosis, son lesiones cutáneas vasculares características, son pacientes desnutridos con masa muscular muy disminuida, son pacientes que están pálidos, ictéricos, que tienen ascitis con aumento del perímetro abdominal. Entonces la sospecha de ustedes es que tiene coma metabólico, coma hepático. ¿Y qué moléculas están implicadas? Sí recuerdan. Amonio y manganeso. El amonio y Manganeso. manganeso. Espectacular. Bueno, entonces un paciente con cirrosis avanzada, encefalopatía hepática, le haríamos un análisis general, albúmina, bilirrubina, amonio, urea, creatinina, ecografía, tomografía de cráneo. Están implicados el amonio y el amoníaco, manganeso, lactato, TNF, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, ¿sí? Bueno, entonces acá estamos medio terminando, paciente de 48 años, femenino en coma, no tiene ningún antecedente personal, extraída en ambulancia, que refieren que le encontraron inconsciente, cayó de la bañera, le administraron diazepam porque la paciente estaba convulsionando, llegó con presión de 118/66, 90 latidos por minuto, saturada 93, Glasgow de 4/15, reflejo corneano abolido, movimientos convulsivos tónico-clónicos de decorticación, ¿verdad? Su electrocardiograma sinusal regular, 89 por minuto, nada en el laboratorio, y se le hace una tomografía sin contraste. Y se encuentra esto. Acá, esto que es anormal. Fíjense que acá la línea media tendría que estar en este nivel, sin embargo la línea media está desviada. Hay una hiperseñal, hay una señal aumentada, una señal disminuida, y esto que ven en la línea media, que está pintado blanco, normalmente no tendría que verse, y es sangre. La misma cosa acá a nivel de los ventrículos no tendría que verse como acá, de color negro. Sin embargo, está lleno de este material de color blanco, que es sangre, y también a este nivel. Entonces, se encontró en la paciente una lesión redondeada, isodensa de 3 centímetros de diámetro, que tiene una zona periférica hiperdensa, y también tenemos hiperdensidad en la cisterna de la base, y vemos que el sistema ventricular y los surcos cerebrales tienen esta densidad de sangre, y la línea media está desplazada hacia la derecha, hacia el lado contrario. Entonces, este es un aneurisma de la arteria comunicante anterior que sangró, produjo una hemorragia subaracnoidea y con volcado ventricular, es decir, una hemorragia subaracnoidea con volcado ventricular. Entonces, esta es una paciente que tiene un coma que no es metabólico, que es anatómico por un sangrado de un aneurisma que produjo este sangrado importante. Es la causa del coma, de las convulsiones y la hipertensión endocraneana. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El de la hemorragia subaracnoidea, coma, hipertensión endocraneana, a expensas de qué compartimiento, y a expensas del compartimiento vascular, a expensas del compartimiento sanguíneo. Y la paciente fue encontrada con trastorno de la conciencia. ¿Cuál pudo haber sido la clínica que se asoció previamente? La historia no dice nada, pero a veces el paciente puede tener una historia de cefalea previa o puede no tener ninguna historia clínica previa. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, con esto estamos terminando. Si tienen alguna preguntita, podemos contestar un rato, ¿sí? Hola.
No tienen Creo- ninguna duda, chicos. Creo que no hay preguntas, doctor. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.